en no mucho, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta, en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. ¿El niño que sin embargo tarda hasta los 7 años? Evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer, pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de Broad, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay ahí un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no tal. Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que comencemos. Bueno, hablar de neurociencia de pronto espanta a muchos, porque neurociencia se nos convierte en un término muy grande, muy difícil, muy complejo. Cuando nosotros nos hablan de neurociencia, wow, o sea, esto es otro nivel, esto es ya entrar a investigar muchas cosas y de pronto adentrarnos a cosas que de pronto queríamos dejar quietas, que no queríamos ver. De pronto nosotros en el ámbito docente sabíamos que todo lo desencadena el cerebro, pero de pronto desde el ámbito docente se quería meter como la cabeza dentro de la arena y decir, no, pues yo tengo aquí lo que me dicen que haga y yo lo hago. Si aprendió uno, pues que aprenda, y si no, suerte, yo cumplo con lo mío.
Entonces resulta que llegó la neurociencia para enseñarnos que pues hay que recapitular, retomar todo el proceso y reconocer que el cerebro es el eje fundamental de todos los seres humanos y es el que manda cualquier acción. Entonces el solo hecho de parpadear es porque nuestro cerebro ya está dando la orden de parpadear. Al mover las manos cuando hablamos, si nuestro cerebro no da esa orden, no lo hacemos. El mover los labios, los ojos, la gestualidad, el movimiento corporal, cada uno de los movimientos de nuestro cuerpo y cada acción es enfocada, es comandada por el cerebro. Es decir, si no nos preocupamos de cómo funciona el cerebro, difícilmente vamos a lograr procesos efectivos. Vamos a estar arando en tierras infértiles. Si nosotros como educadores no tenemos claro que el cerebro es el que manda todo el proceso y que no somos nosotros los docentes y nos bajamos de ese pedestal que nos pusieron hace muchos años, donde nosotros éramos lo más importante y los dueños superiores de todo el conocimiento, pues no vamos a entender que el cerebro humano es el que, la carta de navegación de cualquier proceso humano. Entonces, para empezar, yo por eso quería escucharlos, saber qué entendíamos, qué experiencias habíamos tenido de neurociencia y educación en este caso. Para empezar, pues contarles también experiencias vividas desde de la neurociencia y la neuroeducación. Inicialmente, respuestas prácticas a situaciones que nos ocurren en el día a día. En mi caso, yo no puedo estar en el computador trabajando, estar escuchando música, estar viendo televisión, estar respondiendo el mensaje, estar en el Face y tener 1000 pestañas abiertas. No puedo, no puedo, a mí se me dificulta. Entonces yo decía, pero ¿por qué ahora sí los jóvenes pueden, algunos jóvenes pueden y algunas personas sí pueden? A mí me costaba trabajo entender por qué pasaba eso. O sea, para mí no había sentido. Si yo tengo ruido, difícilmente me concentro. Creo que sí lo puedo hacer si me lo propongo, pero que pueda desarrollar mi potencial al máximo, yo no podría. He notado que hay personas que prenden el televisor, están en el computador, tienen los audífonos puestos del tema de la música que quieren, están llegando mensajes y los están respondiendo. Entonces, yo una vez a un profe de la maestría le preguntaba, ¿por qué pasa esto? Y él contestaba sencillamente porque hay personas que desarrollaron los dos hemisferios y no todos tuvimos esa posibilidad, no todos tuvimos el estímulo, ni la motivación, ni nos implementaron estrategias para desarrollar los dos hemisferios. Entonces, sí hay personas que tienen esa habilidad, sobre todo eso se da ahorita en los jóvenes. Los jóvenes pueden estar en el celular, pueden estar con el auricular, pueden estar en clase, pueden estar viendo un video, y hay algunos que uno les pregunta algo y contestan. Entonces uno queda como, perdón, pero si yo lo vi que estaba distraído y yo queriendo como que darle la oportunidad de levantarle ese dispositivo y decirle no siga más, pero resulta que está en el dispositivo y está conmigo. No lo digo que pase en todos los casos, pero sí en algunos. Entonces, fíjense que esa es la respuesta que me da la neurociencia a mis preguntas y a muchas de las preguntas que yo me formulaba desde los procesos cognitivos. Siempre he tenido, o más bien no siempre, yo creo que esto lo va dando el trabajo en el terreno. Al principio yo decía, uy, qué duras que son esas profes que enseñan a leer y escribir, es un trabajo terrible, es un trabajo tenaz, y efectivamente lo es. Y yo decía, pero yo veía a esos niños tan pequeños y yo decía, pero ¿cómo se le exige a un niño con tan poca edad que se sepa todo el abecedario, que sepa leer y escribir, que se sepa los números, porque por grados hay unos límites? Entonces, ya por ejemplo, en el grado jardín los niños tienen que saberse los números del 1 al 50, pero si están en transición, entonces tienen que sabérselo del 1 al 100. Y no solamente sabérselo, porque es que el proceso neurológico como tal tiene que ser, el proceso que tiene que ser no solamente que se lo sepan, sino que los identifiquen y que puedan hacer la clasificación de elementos que me den el número que yo estoy dando. Porque pues recitar cualquiera recita. Y almacenar información yo la almaceno y la repito. Entonces los niños a veces dicen, es que yo ya me sé los números, o una profesora le dice, no, es que mire,
la niña se sabe los números, o la mamita, mire, mi niño ya se sabe todos los números de diferencia del suyo, diga todos los números, y el niño empieza 1, 2, 3, 4, 5, pero uno le dice, ¿cuál es el número 5 de todos estos? Ni idea. Escriba ahora el número, no, ni idea, o solamente es memorístico y repasar, porque no se está haciendo el proceso neurológico y el proceso de neuroaprendizaje como debe ser. Primero, con menos información, más clasificada, más clara, más detallada para que el niño o la persona digiera la información. Entonces eso es lo que nos está pasando en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque la misma normatividad y la misma política pública así nos lo exige. ¿Cuáles son los comentarios que uno escucha de padres de familia? Lo que pasa es que en este preescolar al que yo inscribí a mi hijo, en este sí enseñan, en este sí vale la pena la pensión, porque mi niño con tantos años ya está, mejor dicho, escribiendo ese nombre, ya está en fonema, ya está con combinaciones. En cambio, el suyo yo lo veo que es jugar y que va al colegio y que no hace mayor cosa. Y resulta que esos son de pronto las instituciones que venden, ¿no? Las que más contenido se supone que el niño recite y que supuestamente maneje. Pero resulta que el preescolar neuropsicológicamente no está dado para leer, escribir, sumar, restar, ni nada de eso. Se supone que el preescolar está dado para el conocimiento del cuerpo, el respeto y valoración del mismo y de los demás, la valoración de la persona, cómo emplear mi cuerpo, el movimiento, manejo de la lateralidad, manejo de mis emociones, el manejo de todo lo referente a la persona. Pero a nosotros nos vendieron el cuento que el preescolar es para que los niños pasen a primero y ya sepan leer y escribir, y que ya sepan sumar, restar. Y si saben multiplicar y dividir, mejor. Ese colegio es superior. Entonces, fíjense que ese es el gancho que nos han vendido para que atraer estudiantes. Pero resulta que lo que no hemos mirado y lo que no nos hemos dado cuenta es que estos procesos aumentaron la deserción escolar. Es decir, cansamos a los niños desde que entran al colegio. Es que es increíble cómo hay niños en jardín que llevan tareas a la casa. Para mí eso no tiene explicación. Yo no me explico cómo un colegio deja a un niño tarea a un niño que apenas entró de 4 añitos a hacer jardín y ya lo mandan con tarea y con un cuaderno. Y todavía se manejan las planas. Eso ya está mandado a recoger hace hartísimo tiempo, pero todavía se siguen manejando porque pues es la evidencia que le exigen al docente para mostrar que está haciendo su trabajo. Lastimosamente el mismo sistema ha hecho que la neurociencia y el neuroaprendizaje se esté retrasando en llegar a los sistemas educativos por lo mismo, porque ahorita nos exigen es evidencias y llenar formatos, pero el ser humano pasó a otro plano. Lo importante es todos los contenidos que usted pueda darle y verá si almacena o si no almacena. Si no cumple, pues no se promueve, pero como en preescolar hay promoción automática, entonces no hay problema. No hay problema porque si el niño no sabe, pues igual se le promueve. Esa es la filosofía. Pero y entonces cuando hablamos de cómo está el desarrollo de su cerebro, de si el niño identifica qué es alto, qué es bajo, qué es encima, qué es debajo, si el niño sabe cuál es la derecha y la izquierda con claridad, si estamos pendientes si el niño desarrolló su lateralidad correctamente. Y más adelante les voy a compartir un artículo donde se hace un proceso de investigación en el que los procesos de lateralidad tienen influencia directa con los procesos de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de la lectura y la escritura y el desarrollo de la lógico-matemática en el cerebro. Pero cuando vemos al profesor de educación física haciendo el jueguito y la dinámica de derecha, izquierda, ay no, se está perdiendo el tiempo. Póngalos a jugar fútbol, profesor, que es mejor que jueguen un partido, ahí ellos comparten. Pero como nosotros hablamos desde nuestro desconocimiento, pues no entendemos que el profesor de educación física está trabajando la lateralidad y está trabajando por el desarrollo de los hemisferios cerebrales del niño y está entendiendo que ese desarrollo lateral es primordial para todos los procesos de aprendizaje de ahí en adelante. Entonces fíjense que a veces nosotros incluso como familiares o padres hemos cometido errores y pues digamos que lo hemos hecho por desconocimiento, porque tomamos a la ligera los procesos de aprendizaje, sobre todo en los primeros grados de los niños.
y a veces, digamos que no se toma en serio la educación inicial. Digamos que por una política pública ahorita de inversión económica se le ha dado más auge y hay programas que trabajan para ello. Pero es preocupante ver que se ha entendido un poco más desde el ICBF los procesos de neuroaprendizaje que desde las mismas instituciones educativas formales. Y si yo les hablo a ustedes, ustedes me van a decir, profesora, usted está hablando aquí falacias diciéndome que una madre comunitaria que esté certificada en un técnico en primera infancia tiene mayores competencias que de pronto una profesora de una institución educativa que esté manejando educación inicial. Pues yo les diría, tristemente, es así, porque resulta que el ICBF le metió la ficha al tema del neuroaprendizaje y entendió que las señoras que son madres comunitarias, primero, no tenían la cualificación para enseñar a leer y escribir. O sea, tiene claro que ese proceso no es fácil y que ese proceso implica una maduración cerebral y que ese proceso debe dársele a un profesional. Pero resulta que también el profesional, por desconocimiento del neuroaprendizaje y el neurodesarrollo, entonces, ¿qué hace? Empieza a generar actividades de almacenar conocimientos a través de tareas. Y el niño se haga tareas, el niño llega rendido y el niño llega a dormir a la casa. Se despierta, otra vez no lo llevan. Tareas, otra vez. Y así pasa toda la semana el niño. Y los procesos de socialización, de conocimiento del cuerpo, de reconocimiento de sí mismo, del control de sus esfínteres, de cómo maneja sus emociones, entonces ha pasado a segundo plano. Lo importante es que lleve cuadernos con tareas bonitas, que tenga una letra bonita. Fíjense que eso es lo que hemos aprendido de lo que son los procesos de aprendizaje. Yo todavía escucho profesores, señor. Doctor, voy a meter ahí una... A ver, se ha confundido la información o el almacenaje de información a lo que es la palabra conocimiento. Uno maneja muy sutilmente conocimiento con información y eso es muy peligroso, ¿cierto? Sí, uno puede tener mucha información y no saber nada. Correcto, yo a eso le llamo, ¿sabe cómo, don Humberto? Le llamo un mar de conocimiento con 1 milímetro de profundidad. Es decir, sabe de todo, pero no sabe de nada. Y eso pasa, eso nos está pasando ahorita. Entonces, esta es la introducción para el tema de neurociencia, educación, neuroaprendizaje que nos queda para la próxima sesión. Ojalá estén todos porque es supremamente interesante el tema para que puedan identificar muchas falencias que se presentan en las aulas a cualquier nivel educativo, en cualquier nivel educativo se presentan y entenderlas, poder canalizarlas y poder ser más empáticos frente a los procesos de aprendizaje, de planeación y desarrollo de las actividades. Me llamo Héctor Ruiz Martín e investigo las acciones y circunstancias con las que nuestro cerebro aprende mejor. Imagínate que tomamos a una persona que no sabe nadar y la situamos en medio de una piscina que no cubre, no se va a ahogar, pero la situamos en medio de la piscina y sin enseñarle a nadar le decimos, nada, tienes que nadar, tienes que ir de lado a lado de la piscina lo más rápido que puedas. Esa persona, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer lo que pueda, ¿no? Va a nadar y va a buscar la manera pues, que le parezca más intuitiva de nadar, ¿no? Si a la persona que hemos puesto en la piscina le enseñamos crawl, que es la forma más eficiente de nadar y que no es intuitiva en absoluto, lo mismo pasa con las buenas estrategias de aprendizaje, lo que vamos a conseguir es que mejore su rendimiento. Y ahí es donde entender que la técnica, o sea, lo que hacemos cuando aprendemos, puede marcar diferencias. Aprender a aprender, ¿no? Aprender qué estrategias de aprendizaje son las más eficaces, les va a ayudar, les va a motivar y, por lo tanto, ¿no? Va a poner en marcha esa rueda que es la que lleva a aprender, al aprendizaje. Y otra cosa que normalmente los estudiantes piensan es que repetir las cosas una y otra vez, repetir y repetir, va a hacer que se fije en la memoria. En cambio, investigaciones dicen que no es una estrategia eficaz de aprendizaje. ¿Por qué? Fíjate, ¿cuántas veces has visto un billete de 10 euros? Muchas. Muchas veces. ¿Lo podrías dibujar?
Fielmente no. Fielmente, esa es la idea. Fielmente no. Artísticamente no importa. La cuestión es, ¿sabes qué elementos contiene? ¿Dónde están? A pesar de que lo has visto tantas veces. Bueno, seguramente pensarás, no me he fijado. Y en el no me he fijado hay dos cuestiones. Una que es la obvia, que es la atención. Bueno, podemos decir que le has prestado atención porque si no, no sabrías que era un billete de 10 euros. Pero lo que realmente no has hecho al decir no me he fijado es que no has pensado sobre el contenido de ese billete. No has buscado en ese billete patrones que te resulten familiares, no has buscado relaciones entre los elementos y has buscado sentido a por qué el billete contiene lo que contiene. Fíjate que estamos hablando, te estoy poniendo un ejemplo de un hecho factual, el aspecto de un billete. El aspecto del billete no es algo que debamos comprender, no es un hecho, no es un concepto. Y sin embargo, tratar de comprender el hecho nos ayuda a recordarlo mejor. En realidad, la memoria, desde el punto de vista científico, no es solo un almacén de datos sin sentido. La memoria en realidad es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa. Funciona como una red. Funciona como una red en la que todo lo que vamos aprendiendo se va conectando. Para crear conexiones, para aprender, ¿no? Para que nuestra memoria, esas nuevas experiencias se enganchen, ¿no? con nuestros conocimientos a través de las conexiones, lo que tenemos que hacer es pensar. Cuando tratamos de apuntar un número que nos acaban de decir, una matrícula, mientras buscamos el papel para escribirlo o encontramos el boli que pinta para escribirlo, vamos repitiéndolo en la cabeza continuamente. Y cuando por fin lo escribimos, desaparece. Porque si quisiéramos recordarlo, tendríamos que pensar sobre el número. Tendríamos que pensar si en ese número hay patrones que nos resulten familiares de otros números que conocemos, fechas, códigos postales, passwords, ¿no? Y entonces, ¿no? Buscar esas relaciones es lo que nos va a permitir realmente recordar el número. Pero una cosa más, la otra cosa que es importante es el cuándo repetimos. Fíjate que una práctica habitual es, que la hacen muchos estudiantes, es que, por ejemplo, si tienen que aprender un tipo de procedimiento, resolver un tipo de problema, por ejemplo, pues van practicando con varios problemas. Y a pesar de que quizá en ese momento ya han sabido cómo resolverlo, siguen haciendo muchos más, con la idea de que eso va a fortalecer su aprendizaje. Bueno, pues en realidad, en el momento que algo ya sabemos hacerlo, ya sabemos responderlo, seguirlo practicando no va a consolidar mucho más ese aprendizaje. En cambio, si nos esperamos un poco, unas horas, un día, y entonces sí lo volvemos a practicar, ahí es donde sí que esta práctica, esta repetición va a ser realmente eficaz. Esto es lo que se llama la práctica espaciada. Piensa además que repetir de una manera masificada es muy desmotivador. Así que una de las formas de intervenir sobre las emociones de los estudiantes y que esto sea positivo para su motivación es ayudarles a ser mejores aprendientes. Es decir, enseñarles buenas estrategias de aprendizaje que realmente van a proporcionarles un aprendizaje duradero, funcional, productivo, transferible. Pasamos entonces a qué es neuroaprendizaje. El video que pudieron observar y escuchar anteriormente está muy relacionado con lo que implica el neuroaprendizaje. Es todas las técnicas, estrategias de aprendizaje que utilizamos para que nuestros estudiantes aprendan de mejor manera. Digamos que el neuroaprendizaje, que está también hilado con la neurodidáctica, tiene todo que ver sobre cómo nosotros entendemos y conocemos el cerebro y cómo desde ese enfoque planeamos todas nuestras actividades para facilitar a nuestro estudiante el proceso de aprendizaje como tal y facilitarnos a nosotros como docentes el proceso de enseñanza. Entonces, cuando se habla de neuroaprendizaje, se está haciendo referencia a la disciplina encargada de estudiar el funcionamiento del cerebro durante el aprendizaje. Es decir, qué mecanismos utiliza nuestro organismo concretamente
el sistema nervioso para aprender en el sentido más amplio de la palabra. El neuroaprendizaje busca con las disciplinas combinadas de la psicología, pedagogía y neuropsicología explicar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje. Esto nos permite enfocarnos mejor en la forma como el cerebro procesa la información y cómo conectar con ella. Esto es clave, enfocarnos en cómo el cerebro procesa la información y cómo conectar con ella, que es una estrategia neuroeducativa. Se trata de aprovechar aquello que interese al estudiante e incluirlo en el proceso de aprendizaje, persiguiendo que se identifique y se emocione con ello. A continuación se presentan dos propuestas para la adquisición de los procesos de neuroaprendizaje. Aunque ambas se centran en momentos de activación cerebral distintos, tienen en común que explican la relación entre el aprendizaje y la función cerebral y destacan la importancia de desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje que integren actividades motrices, sensoriales, rítmicas y nutricionales que faciliten la activación y estímulo de las áreas cerebrales involucradas en el proceso de aprendizaje. La primera propuesta es la de Luria, Martín y Rodríguez en el 2012, la cual se explica a partir de 3 bloques funcionales que explican el funcionamiento cerebral en relación al aprendizaje. Primer bloque de activación óptima de la corteza cerebral. La activación de la corteza cerebral es necesaria para la atención y el desarrollo madurativo, cuya estructura más importante es la formación reticular ascendente y descendente y las conexiones con el córtex frontal. La atención y la concentración facilitan el proceso de aprendizaje y favorecen la activación de los bloques funcionales siguientes para aprender con efectividad. La atención y la concentración. Ojo con eso. Segundo bloque del input o de la entrada de la información por los sentidos, elaboración y almacenamiento de la información en el cerebro, en el que participan las regiones del lóbulo occipital, temporal y parietal, para realizar los procesos visuales, auditivos y táctiles. De esta cuenta la importancia de aplicar metodologías que apoyen en la sensorialidad visual, auditiva, táctil y manipulativa. Fíjense que en estos tips que nos dan acá están las claves para la planeación de las actividades en las que haya estímulo visual, auditivo, táctil y de manipulación de elementos, donde se estimulen prácticamente todos los sentidos. Tercer bloque de programación y control de la actividad, situado en las regiones frontales. Los campos terciarios de la región frontal se relacionan con las formas más integradas de la actividad orientada. A fin, esas regiones cerebrales tienen amplias conexiones con diferentes sectores de la corteza y con las estructuras subcorticales. Tomando en cuenta los 3 bloques descritos, de acuerdo con Martín y Rodríguez, se puede notar que cada uno de ellos participa de menor a mayor grado de complejidad en los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, para aprender y mejorar el proceso de lectura, hay que tomar en cuenta la atención, el sistema sensorial, visión y audición, la motricidad, la lateralidad, el lenguaje y la memoria, así como la autorregulación, programación y control de la actividad. Por lo tanto, la propuesta metodológica en este caso debe primero identificar qué áreas de las mencionadas se encuentran como fortalezas en el niño, cuáles son debilidades y apoyarse en las fortalezas para favorecer de manera integrada dichos procesos, dando como resultado un aprendizaje neurológicamente significativo de la lectura.
La segunda propuesta es la de Rowe, quien explica cómo la neurociencia ha evidenciado entre sus aportes los distintos pasos que se llevan a cabo para alcanzar el aprendizaje y la manera en que el cerebro crea. Y a continuación se describe dicho proceso dividiéndolo en las siguientes áreas. Motivación inicial. Entonces, allí nos hablan desde todo lo relacionado a la motivación que vimos. Yo no sé si ustedes recuerdan todo lo que vimos sobre motivación intrínseca, motivación extrínseca. Todo ese compendio que hablamos sobre motivación hace referencia a todo lo relacionado para iniciar los procesos neurológicos o de la neurodidáctica. Es decir, un ambiente pobre en estímulos dificultará siempre el aprendizaje. Necesitamos sorprendernos para aprender. Se aprende con emoción y motivación. Es decir, donde no hay emoción y no hay motivación, difícilmente hay aprendizaje. Es necesario que nos sintamos nosotros, incluso como adultos, para aprender algo. El aprendizaje que estamos tratando de almacenar o de asimilar debe sorprendernos, debe tener un significado para nosotros. Conocer cómo funciona el cerebro favorece los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, hay un antes y un después. Un antes cuando yo simplemente estoy actuando como docente, tratando de facilitar al estudiante de alguna manera algunos conocimientos sin conocer cómo funciona el cerebro, y hay un momento después, cuando yo tengo claro cómo funciona el cerebro y desde allí puedo planear mis estrategias para favorecer esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos a hablar de conceptos esenciales a tener en cuenta de la relación cerebro-aprendizaje. Yo creo que algunos de ustedes ya han escuchado el concepto de dislexia, o estoy equivocada. Algunos de ustedes, de pronto los que ya han tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes directamente, han conocido casos, de pronto han escuchado de alguno que les digan que tiene dislexia, o de pronto alguno de nosotros que tenga algo relacionado con dislexia, algo parecido. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí la estamos escuchando. Ok, ¿sí habían escuchado alguna vez el concepto de dislexia? Sí. Sí, profe, sí, claro que sí. Ok, bueno, entonces partiendo del conocimiento que ustedes ya tienen en parte, o de pronto ya simplemente lo habían escuchado, entonces la dislexia es un trastorno en la adquisición de la lectura que afecta a la recepción, expresión y o comprensión de la información escrita y se manifiesta en dificultades persistentes para leer correctamente. La dislexia es una discapacidad neurobiológica que se manifiesta como una dificultad para leer y que no resulta de un déficit intelectual o de una condición personal o social específica de esa persona. Tenemos allí la imagen del cerebro, ustedes pueden observarla allí, donde nos explican cada una de las partes del cerebro. Vamos a empezar entonces, voy a señalar con el cursor la parte del lóbulo frontal, donde está ubicado, lóbulo parietal. Fíjense que al lado del lóbulo parietal, en la región un poco más baja, encontramos la área de comprensión de la lectura. Fíjense dónde está ubicada. Encontramos allí enseguida el lóbulo occipital. Aquí encontramos en el área verdecita, área sensorial del lenguaje de Wernicke. Encontramos en la parte casi de atrás, de donde nace la columna vertebral o a donde llega el cerebelo, encontramos aquí en el tallo cerebral el bulbo raquídeo. Por esta parte encontramos entonces
el área motora del lenguaje de Broca, que está ubicado en esta partecita que es como amarilla, como un color arena. En esta parte delantera, el lóbulo temporal. En esta parte encontramos el puente de Barolio. En esta otra imagen que nos muestra el cerebro visto desde la parte superior, entonces encontramos como tal esta parte que nos muestra la cisura longitudinal, hacia la derecha el lóbulo frontal, el área premotora, fíjense, el área premotora. Fíjense que aquí está la cabecita o la silueta de una persona. Fíjense que la imagen está de una persona que está mirando hacia el techo y está, digamos, que en una postura que sería para nosotros, en este caso, sería, recuerden que el hemisferio derecho es el izquierdo y el izquierdo es el derecho, ¿correcto? En este caso, entonces, sería al contrario. El que estoy señalando aquí haría parte del izquierdo. Se ve como el derecho, pero es el izquierdo. Lóbulo frontal, área premotora en este sector amarillo. Circunvolución frontal ascendente, que también hace parte del fragmento amarillo. Circunvulación parietal ascendente. Tenemos el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Entonces, en ese orden de ideas, y como veo ya que ustedes tienen gran conocimiento del cerebro, entonces eso es maravilloso para los procesos de aprendizaje. Hablemos de la corteza temporal, de la corteza occipital, que está ubicada en esta sombrita verdecita. Aquí está el área de Broca y el área de Wernicke, que recuerden que son dos áreas importantísimas. Mire, área de Wernicke, que es la del lenguaje, y el área de Broca, que es todo lo de la comprensión de lectura. Entonces, ya la idea sería que entráramos más a fondo sobre el funcionamiento del cerebro, pero digamos que esto es algo superficial para lo que viene más adelante. Causas neurológicas implicadas en la dislexia. Entonces, como pudimos ver a grosso modo cómo funciona el cerebro, entonces ahora de pronto vamos a entender un poco mejor cuáles pueden ser las causas neurológicas implicadas en un caso de dislexia. La dislexia tiene su origen en dificultades funcionales de alguna parte o partes del cerebro, de las que se asientan los procesos de aprendizaje y ejecución de la lectoescritura. Estas dificultades tienen en algunos casos origen genético, solo en algunos casos, que puede provocar anomalías en el desarrollo embrionario del encéfalo, más en concreto en el proceso de migración neuronal. Según Baldois, la dislexia es un desorden neurobiológico con una fuerte base genética. Distintos estudios, por ejemplo, de Hangred y de Pennington, Foster, Gordon, Villard, parecen demostrar que este componente hereditario se da por lo menos en algunos tipos de dislexia. Las técnicas de ADN han detectado alteraciones en genes de los cromosomas 2, 3, 6, 18 y en el 15. Eso lo plantea Smith en 1983. Investigaciones con gemelos muestran una concordancia del 84 al 90%, si estos son monocigóticos, y del 30% en gemelos disigóticos. En el 75 al 80% de los casos podemos hallar antecedentes familiares de dificultades en la adquisición de la lectura, lo que nos aporta una importante información para el diagnóstico. Diversos estudios con neuroimagen, neuropatológicos y neuropediátricos han permitido describir la dislexia como un síndrome neurológico que se caracterizaría por las siguientes anomalías cerebrales. Como experiencia personal les podría decir que sí se presenta a nivel genético y que puede darse en uno o más miembros de la familia, en el caso de hermanos. Yo tengo el caso en particular de un estudiante que tiene 10 años y el hermano que tiene 14, y ambos sufren el proceso
el proceso del síndrome neurológico, donde ambos presentan discapacidad de dislexia. Ambos presentan la misma situación. Y en estudios realizados, uno de los padres también lo padece. Entonces, al parecer, también tiene una conexión genética y hereditaria. Ectopías, nidos de neuronas y células glía fuera de lugar y displasias, anomalías en el cerebro, arquitectónicas en zona perisilvania, área temporal superior y frontal inferior del hemisferio izquierdo. Estas anomalías afectan principalmente a la región TPO, área de Wernicke del hemisferio izquierdo. Cuando esta zona se ve dañada en adultos, se produce alexia, incapacidad para la lectura con agrafía, pérdida de la capacidad para escribir. El origen de este daño estaría en un fallo en los últimos periodos de la migración neuronal embrionaria y consecuentemente en la maduración cortical. La zona del lóbulo temporal superior que presenta aquellas anomalías comprende las siguientes áreas. Fíjense que en esta partecita, en este apartado, nos dan claridad que estos fallos se dan cuando se está terminando de formar o se está formando el cerebro dentro del útero, cuando está en formación. El ser humano que viene y que se está formando dentro del útero, se empiezan a presentar estas anomalías. La zona del lóbulo temporal superior que presenta aquellas anomalías comprende las siguientes áreas. Área auditiva primaria. Está situada en la proporción media de la circunvolución temporal superior. En ella se detectan tonos específicos, intensidad y otras características del sonido. Área auditiva secundaria, adyacente a la anterior, en dirección al lóbulo frontal. En ella se interpretan los significados de las palabras habladas y también interviene en el reconocimiento de la música, área de Wernicke, para la integración sensitiva. En general, las dislexias fonológicas se producen tras daños en el giro temporal superior y regiones temporoparietales, mientras que la dislexia superficial se asocia a daños más posteriores en las regiones visuales de asociación y en el borde pario-occipital. La prevalencia de la dislexia está en torno al 5 al 10% de la población escolar y con mayor frecuencia aparece en varones. Fíjense que estos porcentajes creo que están un poco lejos de la realidad, de pronto de nuestra realidad, o de pronto de mi experiencia y mi realidad en el entorno en el que yo me desenvuelvo. En el caso de estudiantes rurales, considero que el tema de la dislexia está más disparado, más que ese porcentaje. Según lo que he notado, es que el manejo de todos este tipo de químicos y sustancias que se utilizan para el tema de fumigar cultivos hacen que esto también afecte los procesos embrionarios y afecte el desarrollo cerebral de los fetos. Entonces, digamos que en la población rural estos porcentajes son mucho más altos, y digamos que en el entorno rural se encuentra un poco más disparado el tema de la dislexia por este tema de los fumicidas y el manejo de tantos químicos que proliferan en el ambiente. Tipos de dislexia. Atendiendo a la causa, la dislexia puede ser dislexia adquirida. Se produce como consecuencia de alguna lesión cerebral. Esto nos habla de un accidente cerebrovascular, traumatismo cráneoencefálico, etcétera, que afecta el área del lenguaje en el cerebro. Es especial a las áreas que decodifican el lenguaje escrito. Fíjense que a veces esto pasa cuando los niños se caen. Cuando los niños se caen y uno se levanta y le dice, tranquilo, no llores, siga, no pasó nada, echémosle agüita, pongámosle mantequilla, pongámosle
y no hacemos ningún tipo de seguimiento y de allí se desencadenan estas situaciones que después nos hacemos preguntas de por qué suceden. Dislexia evolutiva o del desarrollo. Se caracteriza por ser una alteración. Me va a hacer un aporte a ver si en esa adquirida entraría también lo de en el momento del parto, la oxigenación. Claro que sí, señor, claro. Lo que pasa es que esta adquirida, digamos que es relacionada después del nacimiento. Después. Sí, señor, después del nacimiento. Por eso hablamos de una dislexia adquirida, que es la posterior al nacimiento. Dislexia evolutiva o del desarrollo. Se caracteriza por ser una alteración del curso regular de aprendizaje de la lectura, sin una causa razonable que pueda haberla originado, como por ejemplo, bajo nivel intelectual, trastornos emocionales, privación sociocultural, absentismo escolar, falta de maduración cerebral y otras. Entonces, cuando nos hablan de dislexia evolutiva o del desarrollo, fíjense que aquí hablamos de trastornos emocionales, en el caso, por ejemplo, específico de un niño con autismo. Privación sociocultural, entonces aquellos niños que de pronto no tienen interacción con otros niños, sino que generalmente están de pronto encerrados, los dejan encerrados en sus hogares por temas de trabajo, tienen poca interacción con los demás niños. Por lo mismo, pues no están escolarizados y por eso nos hablan de absentismo escolar. Y por eso mismo, si no hay estímulo, pues como lo dice bien el dicho coloquial, músculo que no se utiliza se atrofia. Entonces, por lo mismo, no hay una maduración cerebral. Las dificultades lectoras debidas a la dislexia del desarrollo aparecen cuando se inicia el proceso lector en el niño sin que exista causa orgánica conocida. La dislexia evolutiva puede ser dislexia fonológica, también llamada audiolingüística. Dislexia perceptivo-visual, también conocida como superficial. Dislexia fonológica o audiolingüística es la incapacidad de hacer uso eficaz del procedimiento de lectura subléxica o fonológica, necesario en las conexiones entre el sistema de análisis visual del grafema y el nivel de fonema. La ruta fonológica o indirecta se encuentra alterada, lo que se manifiesta en dificultad para aprender a leer en edades tempranas y en leer con dificultad pseudopalabras o palabras desconocidas en edades posteriores. Fíjense que si nosotros empezamos a hacer un recuento de la experiencia que tenemos como docentes, empezamos a entender muchas cosas de lo que hemos visto en las aulas. Este tipo de disléxicos utilizan para leer principalmente la ruta léxica, valiéndose de la forma visual de las palabras y de su secuencia ortográfica. Los disléxicos fonológicos tienen las siguientes características: dificultad para leer palabras desconocidas y pseudopalabras, mejor lectura de palabras familiares, lectura de las pseudopalabras como palabras lexicalizaciones, como leer clavel, donde en realidad pone cravel, situación de unas palabras por otras, sustitución de unas palabras por otras por su parecido ortográfico o su coherencia con lo que se lee. Fíjese que esto, digamos que en este momento estamos padeciendo, casi que podríamos decir que el 80% de nuestros estudiantes, por ejemplo, en el colegio, en educación superior, no sé cómo estará, pero en lo que es educación básica y media, estamos sufriendo de este tema, porque no hay un estímulo por parte de las familias, generalmente, para que ellos hagan una lectura juiciosa. Son muy pocas las familias que le ponen, desafíos a sus hijos de hacer lectura de libros.
digamos que eso ya no está dentro de las actividades que generalmente se les entrega mucho a los hijos para cumplir. Primero, porque, por ejemplo, en el área rural, vuelvo a retomar el área rural, que creo que es la más afectada en este momento por el tema de enseñanza-aprendizaje, culturalmente no están preparados para motivar a los hijos en los procesos de lectura y escritura, ni siquiera en los de lectura, que serían desde el preescolar, empezar con el ejemplo a que los estudiantes empezaran a familiarizarse con las grafías, con los sonidos y con las palabras. Es decir, no hay un claro ejemplo, porque pues no hay el nivel educativo. Por lo mismo, ellos empiezan ya a desencadenar todas estas falencias a nivel fonológico y a nivel de procesos de lectura y escritura. También se da en el entorno urbano, claro que sí, con menos fuerza que en el rural, pero sí se da en ambas partes. Con el tema de los chicos que tienen ahora una variedad de información a la que le dedican tiempo, pues también se ha desestimado un poco el tema de la lectura, y entonces esto lo que hace es mermar todo el proceso de maduración y desarrollo cerebral y nos vuelve o los vuelve a ellos muy básicos. Entonces ya cuando encuentran palabras, como nos hablaban acá, palabras, pseudopalabras, o nos hablan de palabras más elaboradas, ellos no quieren entender, no quieren conocer qué significa y simplemente se remiten a un lenguaje básico, a un lenguaje que ya está muy trillado, pero que con el que ellos se sienten bien porque su cerebro no quiere pensar y no quiere buscar significados. Entonces, por lo mismo, a veces nos encontramos con estudiantes que no tienen argumentos para debatir ni siquiera un regaño de un docente. Un docente se está dirigiendo a un estudiante con alguna observación y el estudiante contesta cosas que no tienen ninguna coherencia, fuera de lugar, porque no sabe cómo responder al discurso que le está presentando el docente. Por esto mismo. Entonces, sustitución de palabras y por su parecido con el tema ortográfico. Dificultad para leer palabras, función dentro de las frases, el, al, de, etcétera, denominada lectura de oraciones, donde los disléxicos al leer incorrectamente algunas de las palabras también cambian completamente el significado de las frases. Ejemplo, el león persigue al elefante versus al león lo persigue el elefante. Entonces, fíjense cómo cambia totalmente el significado de la frase al cambiar estos artículos o estos pronombres. Dificultad para segmentar algunas palabras y todas las pseudopalabras. Alteraciones en el mecanismo de conversión grafema-fonema. Suele correlacionar un razonamiento verbal más bajo que el razonamiento perceptivo en pruebas estandarizadas de inteligencia. Errores en la escritura similares a los cometidos en la lectura. Omisiones, sustituciones, adiciones. Por eso nuestro llamado es a corregir a los estudiantes en la forma como se expresan o cómo hablan, porque generalmente como hablamos, de esa misma manera escribimos. Dislexia superficial o visoespacial. En este tipo de dislexia existe una alteración de la ruta léxica que no conecta la forma global de la palabra escrita con la pronunciación. Por eso el lector tiende a utilizar la ruta subléxica de conversión grafema-fonema, tratando todas las palabras como si fueran nuevas, lo que provoca una gran lentitud a la hora de leer. Fallos al final de las palabras cuando éstas son muy largas. Problemas en la comprensión, pues tienen que centrar sus esfuerzos en la decodificación con la correspondiente saturación de la memoria de trabajo. Esto lo dice Perfetti en 1985. El problema parece estar en el léxico visual, pues las palabras no conectan con sus representaciones supuestamente almacenadas en dicho almacén y tampoco activa el significado como un todo. Características del niño disléxico.
Vamos a tratar de describir qué características tiene un niño disléxico según la edad y el momento de aprendizaje de la lectura en el que se encuentra. De acuerdo con la Asociación Británica de Dislexia y otras fuentes, cabría señalar distintas características de los niños disléxicos atendiendo a la edad. Niños de 4 a 6 años que están generalmente en educación infantil o en educación inicial. Etapa preventiva. Según distintos autores, no se puede diagnosticar dislexia hasta los 7 años de edad, pero este criterio no debe llevarnos a la pasividad de actuación en cursos de educación inicial. En la medida de lo posible, debemos realizar una intervención preventiva en aquellos niños que presenten los siguientes factores de riesgo. A pesar de una instrucción adecuada y personalizada, acaban la educación infantil conociendo únicamente las vocales y con un aprendizaje no estable. Fallan en ocasiones al nombrarlas. Historia familiar de problemas disléxicos, padres, hermanos u otros familiares. Es frecuente que los padres no recuerden si les costó trabajo aprender a leer. Es útil entonces preguntarles si les gusta leer, si suelen cometer muchos fallos de ortografía, si eran buenos estudiantes o tenían dificultades. Falta de habilidad para recordar el nombre de los colores, los días de la semana, los números, dificultades con las secuencias. Fíjense que en esta partecita donde nos hablan sobre la historia, digamos, escolar del estudiante, es bueno conocer los padres qué proceso han llevado para entender un poco la situación del estudiante en el aula. Destacan además factores tan importantes como los siguientes: escasa conciencia fonológica, fallan en ejercicios de decir palabras que empiecen por o, en decir por qué sonido empieza o acaba una palabra, o en quitar un sonido a una palabra y decir lo que queda. Es decir, tienen dificultades en la descomposición de palabras. Dificultades de nominación, es decir, para nombrar las cosas. Problemas de memoria auditiva a corto plazo, verbal o numérica, y de ordenamiento auditivo. Es decir, aquí tenemos en cuenta todo lo que se hace referencia al esquema cerebral. El ejercicio que yo hacía, pronto, no sé si recuerdo con este grupo, en el que yo les decía, imagínense todos ustedes un árbol que tiene su fruta preferida. Entonces, digamos que esta es una memoria auditiva de ordenamiento auditivo y que va a ser a corto plazo y que hace parte del esquema mental, porque en cuanto yo dije un árbol con una fruta preferida, cada uno de nosotros pensó en un árbol de diferente tamaño, follaje y fruta. Escritura espontánea y legible, frecuentemente en espejo. Dificultad para adquirir las nociones espaciales, derecha, izquierda, cerca, lejos. E inmadurez en actividades de orientación espacial, como en la reproducción de modelos, en la prueba de relaciones espaciales del test Frosting, donde el alumno ha de unir puntos conforme a un modelo. Fíjense que aquí es donde se entiende por qué las docentes o los docentes de preescolar hacen tantas actividades que tienen que ver con las nociones, cerca, lejos, arriba, abajo, dentro, fuera, todo lo de lateralidad, izquierda, derecha. Fíjense que esto tiene un sentido con la función cerebral. A veces los padres no entienden eso y dicen, pero ¿por qué me le ponen tantas cosas que no tienen sentido? Fíjense que todo este es el proceso de preescritura, de prelectura y de prematemática, que si no se logra desarrollar conforme a cómo se debe y el desarrollo cerebral, el estudiante va a presentar dificultades de ahí en adelante para lo que le queda de todo su proceso educativo. Lateralidad cruzada o indefinida. Entonces ahora vamos a hablar de los procesos de lateralidad. Otros factores que suelen correlacionar con la dislexia son todo lo relacionado con la lateralidad, lateralidad cruzada o indefinida, todos los que hablamos que son diestros. Generalmente cuando nos hablan de una persona diestra, o por lo menos cuando yo estaba en el colegio, había una niña que ella me decía
que ella era muy, muy, muy buena y muy inteligente porque ella podía hacer las actividades con ambas manos. Y yo decía, uy, sí, súper, pero yo siempre vi que ella tenía dificultades en las asignaturas y yo no entendía por qué. Yo decía, pero si ella es tan hábil con las dos manos, ¿por qué a ella se le dificultan tanto los procesos de aprendizaje? Incluso recuerdo que ella perdió como 3 veces el año, o sea, repitió año. Y yo no entendía por qué. En mi pues, desconocimiento en esa época, yo no entendía por qué. Porque resulta que las personas que tienen generalmente manejo de los dos hemisferios y la lateralidad es, son ambidiestros, resulta que su cerebro está en conmoción. Es decir, su cerebro no está definido, su lateralidad no está definida y por lo mismo presentan dificultades en los procesos de aprendizaje. A diferencia de los que aparecen como los que supuestamente son los niños que tienen dificultades para aprender, son los niños zurdos. Se suponía que a un niño cuando era zurdo le decían, oiga, no, suelte ese lápiz, tiene que escribir con la derecha, es que la izquierda no se debe, no. Resulta que el niño está definiendo su lateralidad, entonces hay que dejarlo. Si define finalmente ser zurdo, ser de lateralidad izquierda, no hay problema. El problema es que quede con las dos, que pueda escribir con las dos manos, ahí sí va a presentarse conmoción cerebral y va a ser más difíciles los procesos de aprendizaje. Alteraciones en el lenguaje oral como retraso en aprender a hablar con claridad, con numerosas dislalias, omisiones de fonemas, inversiones, sustitución de unas palabras por otras con fonética parecida, rendimiento escolar muy inestable, dificultad para memorizar las rimas en las poesías, alteraciones en el tamaño de las grafías, siendo estas irregulares. Características del niño con discalculia. Se ha sugerido que los niños con discalculia, a diferencia de los niños con un desarrollo típico de las matemáticas, presentan dificultades en la representación espacial de las magnitudes dentro de la línea mental, lo cual les impediría un desarrollo normal de los conceptos numéricos. Esto lo dice Ashkenazi y Hennig en 2010. Discalculia verbal, ligada a alteraciones en el lenguaje. Es el tipo de discalculia que encontramos en niños con dislexia. Se relaciona con alteraciones en el hemisferio izquierdo. Discalculia verbal ligada a alteraciones se relaciona con el hemisferio izquierdo. Discalculia visoespacial. Se caracteriza por la deficiente orientación espacial en la identificación y uso de los números, inversiones, rotaciones y problemas espaciales a la hora de realizar operaciones. Operan por la izquierda, organizan las columnas de forma inadecuada, se relaciona con alteraciones en el hemisferio derecho. Fíjense que aquí entendemos por qué nos salían las figuritas en el ICFES de racionamiento espacial. Y nosotros decíamos, pero qué perdedera del tiempo hacer esos cubitos y ponerme a pensar aquí qué figura encaja con esta ubicación y qué figura encaja con la siguiente. Eso tiene una explicación. Identificar dónde puede haber algún fallo en la formación cerebral. Anaritmética se caracteriza por dificultades específicas para realizar operaciones aritméticas. Se debe a disfunciones en el lóbulo prefrontal que generan alteraciones atencionales y de memoria de trabajo necesarias para el cálculo. Fíjense que casi la mayoría de situaciones en las que se presentan dificultades de aprendizaje están relacionadas con la atención, la concentración y la memoria. Fíjense, esos tres elementos juegan un papel importantísimo en todas y cada una de las necesidades especiales de aprendizaje que se nos presentan en nuestros estudiantes, inclusive en nosotros. Porque hay muchos de nosotros que inclusive para entender un párrafo tenemos que leerlo más de 2 o 3 veces. Entonces, a veces eso es lo que hace que se nos dificulten los procesos de lectura crítica.
Parece, por tanto, que al menos 3 áreas pueden estar alteradas en los niños con discalculia: la lingüística, la perceptual y la atencional. Deficiencias. Los fallos que cometen los niños con deficiencias se deben a deficiencias en deficiencias atencionales e impulsividad, la inatención y la manera impulsiva de contestar ejercen un efecto específico y nocivo sobre las habilidades de cálculo aritmético y de resolución de problemas. En pocas palabras, lo que yo les decía, estamos entrenados para responder, pero no para asimilar lo que estamos escuchando. Muchos de nosotros incluso no dejamos terminar la frase cuando ya estábamos dando respuesta. Entonces, esto es lo que también ha dificultado estos procesos de habilidades de cálculo aritmético y resolución de problemas. Entonces, en este esquemita podemos ver cuáles son los procesos afectados: la atención, la memoria de trabajo, la metacognición y el proceso visoespacial. Estas son las áreas que generalmente están siendo afectadas en las deficiencias atencionales y de impulsividad. Deficiencias visoespaciales y visoconstructivas. Diferenciación entre números similares desde un punto espacial, 6 y 9. Símbolos, monedas, manecillas del reloj, etc. Memorizar ordenadamente los números de las cantidades. Puede invertirse el número y escribir 12 por 21. Esta es la escritura de la que nos hablaban ahorita en espejo. Establecer comparaciones basadas en las semejanzas y en las diferencias. Alinear números para ejecutar operaciones. Ordenar números de mayor a menor o viceversa. Comprender el valor de la posición de un número y el de la coma decimal. Comprender las relaciones espaciales. Dificultades en problemas que implican las nociones arriba, abajo, izquierda, derecha, y reproducir figuras geométricas, si son planas o si son tridimensionales o si son sólidos geométricos, para el caso de la lógico-matemática. Dificultades para determinar qué número va detrás o delante de otro, dado, por ejemplo, apraxia constructiva, dificultad en la reproducción de un modelo, dibujo de 2 o 3 dimensiones, dificultad en la construcción de rompecabezas o modelar objetos. Por eso el área de artística es tan importante. Fíjense, a veces vemos el área de artística como el relleno, como que es más importante la de matemáticas, pero fíjense que en artística están manejando todo lo que es el modelado y todo lo que son las figuras y los diferentes tipos, en el caso de las figuras tridimensionales, planas o con volumen. Deficiencias en la memoria de trabajo y procesamiento auditivo. Muestran una dificultad específica para mantener la información numérica en la memoria de trabajo, y esto les influye en dificultades para memorizar y reproducir el grafismo de cada número. Se hacen en espejo, de derecha a izquierda y con forma invertida. Dificultad para recordar una sucesión temporal de números. Esto se comprueba sobre todo en la prueba dígitos de Wish. Por ejemplo, la anterior alumna de segundo de primaria ya encontraba dificultades para repetir series directas de 3 números, realización de cálculos mentales, el recuerdo de los distintos pasos implicados en problemas con varios niveles o varios procesos. La memoria semántica también se encuentra alterada, especialmente manifiesta en niños con dislexia y discalculia. Diferencias metacognitivas. Algunos estudios realizados, por ejemplo el que realizó Miranda en 1998, ponen de manifiesto que los estudiantes con déficit en lectura, escritura y matemáticas experimentan una serie de déficits en el plano metacognitivo en predicción del rendimiento ante una tarea específica, planificación del trabajo, establecimiento de submetas para avanzar en el cumplimiento del objetivo, autorregulación
regulación de la ejecución, evaluación final sobre la corrección de los resultados obtenidos. Sobre estos estudios se está orientando actualmente el tratamiento basado en autoinstrucciones. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta allí? Cuéntenmelo todo. No, profe, claro. Todo está clarísimo, no tienen De preguntas. todas maneras, eso es extenso, pues. Ujú. Retener todo eso y autorregularnos en eso, hay mucha teoría que de pronto tiene uno que aterrizar un poquito más, creo yo. O sea, cosas que si uno se pone a recordar, hay veces uno tiene momentos en que parece ser que uno tuviera un poquito de iglesia en algún momento, en la vida de la adultez y todo. Porque según Sí, lo que señor. estamos viendo, son cosas que se presentan y se van autorregulando según la metacognición. Cada vez que nosotros intercambiamos con nosotros seres humanos y si damos con una persona que nos autorregula, nos lleva a comprender nuestros errores, vamos superando cosas que en etapas anteriores las hemos padecido. Sí, señor, usted se me adelantó a la actividad. Resulta que la actividad consiste en que cada uno de ustedes haga un recorderis de según lo que vimos acá en el transcurso de su vida, en qué momento ustedes sintieron que tenían alguna de estas situaciones y cómo hicieron para superarlas, o si de pronto todavía las padecen en mayor o menor medida. Y que me cuenten quiénes hicieron preescolar. Entonces, el primer punto es que recuerden y me cuenten quiénes hicieron preescolar, quiénes hicieron su proceso de preescolar, porque yo sé que algunos entramos fue directamente al grado primero. Entonces, la primera tarea es recordar si hicieron preescolar y que me cuenten de lo que vimos ahorita, de lo que escuchamos, qué cosas consideran ustedes que les presentó a ustedes dificultad en los procesos de lectura, escritura o el tema de matemáticas. Que recuerden, y cómo lograron superarlas o si aún todavía les falta por superar. Entonces esa es la tarea que cada uno va a realizar. El trabajo es individual, ¿correcto? ¿Hasta ahí entendido? Sí, señora, profe, claro. Está Ok, muy entonces, Sí, primer punto, ¿cuál es? sí estudiamos preescolar. claro. Correcto. Y segundo punto. Anteriormente había una cosa que tampoco me tocó a mí, antes de que no existía el preescolar, sino eso se llamaba, que le tocó a mi hermana, que me olvida, hombre. Había una cosa que no se llamaba preescolar en el tiempo, pero que entraron un poquito, sobre todo las niñas. Uh-huh. El kinder. A las cunas. Ok, bueno, entonces, primera tarea. Si hicimos preescolar o tuvimos un proceso de aprestamiento antes de escolarizarnos formalmente. Segundo, si alguno de nosotros en algún momento padeció alguna de estas circunstancias que nos plantearon acá, ¿cómo las superaron o si aún todavía las padecemos en mayor o menor medida? Y el tercer elemento que tenemos que manejar es, conociendo esta información en este momento, ¿qué haríamos por mejorar esa situación? Es decir, nosotros vamos a decir, yo como docente, ¿cómo haría para generar una actividad o qué actividad debieron haberme aplicado en ese momento para que yo pudiera superar esa situación que tuve? Ya con el conocimiento que tuvimos aquí, algunas cositas de cómo funciona el cerebro, ¿qué actividad hubiera sido ideal? Yo sé que no son expertos, pero van a hacer el intento de generar una actividad que ustedes consideren desde la motivación, desde la emoción, desde todo
lo que yo les he hablado durante todo el diplomado, que se debe generar una estrategia de aprendizaje. Entonces, una actividad que ustedes mismos se aplicarían hace muchos años para poder facilitar esos procesos y que hubieran sido menos traumáticos posiblemente. ¿Alguna pregunta hasta allí o todo entendido? Entendido. Perfecto. Entonces yo creo que vamos a tomar 20 minutos para este ejercicio, por favor, y en 20 minutos nos vemos para que cada uno socialice su experiencia. Bueno, entonces ya se cumplió el tiempo, entonces vamos a empezar a socializar. Empecemos a socializar la tareita. Empecemos a socializar. ¿Quién quiere iniciar el proceso? A ver, doctora. Señor. Sí, yo seré muy impulsivo, pero como buen antioqueño tengo mi talante, pues. No, y a ver, eso es doctor. positivo. Eso es positivo, le voy a decir por qué. Porque el que se lanza primero al agua, pues digamos que le dan más pasito. ¿Será? Yo Pero sí creo. al alcalde de Medellín le están dando muy duro. Bueno, cuénteme, Jorge Humberto. Vea, yo entré a primaria 7 años más o menos, entre 6 y medio y 7 años. Me tocó entrar derecho. Sin preescolar. Tuve la fortuna de contar con papá y mamá, que todos los tengo vivos. Y qué maravilla. en el piso de las 2 plantas, yo en el segundo. Tiene 82 años. Y mi mamá, como buena matrona, se pegó de nosotros a revisarnos, a mirar qué tareas teníamos. A lo poquito que ella tenía de tercero de primaria, a trabajar con nosotros lo de español, lo que ya, bueno, eso fue una parte que en este momento, pues de ahora hablaré sobre eso, sobre más o menos lo que quiero, lo que veo que usted quiere como comentar en nosotros, lo que es ese problema que hay con la dislexia y con la discalculia. Correcto. ¿Cierto? Sí, señor. Mi mamá leía con uno. Mi mamá no es una lectora asidua, no. Mi mamá, que eso pues uno va adquiriendo ya como los compromisos y los retos que tiene uno de vida, que es lo más importante. Es que yo ahí miro, ¿por qué pongo todo este ejemplo? Porque ahorita en la actividad vamos a mirar un poquitico, ¿cierto? Okay. A ver, entonces, primero la de preescolar. Bueno, la lectura y la descarga. Bueno, a ver, hay una cosa antes de lo que yo pienso, por ejemplo, en la parte educativa, ¿cierto? Yo tuve un accidente hace más o menos 30 años de automovilismo y tengo una lesión de plejo braquial. Para los que no saben qué es el plejo braquial, es un golpe que que me lo di en el tallo, en el funcionar del sistema nervioso y disparó el radial, que es el nervio que va del brazo a la muñeca parcialmente. Eso quiere decir de que yo no le puedo dar órdenes a la mano. La mano pues está ahí, yo puedo moverla, yo puedo hacer flexiones de pecho. Bueno, entonces ocurrió una recuperación. ¿Qué
¿qué me pasó con todo eso? Que me tocó informarme. Porque después del accidente, el reto que yo tuve fue entrar a la universidad como diera lugar. O sea, a que me respetaran la inclusión, que en ese tiempo no se hablaba de inclusión. Entonces me tocó informarme de lo que era la parte, con lo poquito que tenía yo, porque yo no manejaba bien la izquierda, aprendí a manejar la izquierda, pero metido en el medio, o sea, metido en la universidad, grabando todo, escuchándolo 2 y 3 veces, no podían hacer los quizzes hasta que yo no los podían recordar hasta que yo no terminara. Eso tuve dificultades pues con algunos profesores que al último me tocaba hacer los orales, porque ellos en la universidad dicen 5 minutos y le preguntan como porque usted se demore media hora en hacer todo lo que tenga que hacer de organizar toda esa parte mental. Entonces me tocó meterme en leer a Vygotsky, a Luria, ahorita comentó a Luria. De Luria me impactó mucha cosa, porque a él le tocó toda la Segunda Guerra Mundial y él era un médico. Y él tiene unos libros fabulosos. Yo hasta tengo una copia que la tengo tan guardada que no sé dónde la tengo. Porque él en ese tiempo, eso tenía, o sea, cuando lo leí, eso son textos muy, muy valiosos para los médicos en la parte de localización. O sea, es que si uno se pone a ver un cerebro en cada puntico lo que hay, bueno. Entonces, Vygotsky, todo eso, y eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho a entender lo que ahorita le dije del chiasma y cómo se cruzó el hemisferio izquierdo y derecho en el manejo de la derecha, que metido en el medio aprendí a hacer las letras derecho, excepto 4. Yo todavía las hago al revés, como un zurdo, pero escribo derecho. Entonces, ahorita lo que usted explicaba, esa lateralidad, esa combinación que hay, que de pronto una zona del derecho, a pesar de que el derecho se dice que es la parte emotiva, la parte cultural, la parte del lenguaje, la parte de toda esa parte hermosa pues que tiene la vida, y que el complemento sería el izquierdo, que es la parte racional, sí, la crítica, hay algo ahí que a mí siempre me ha surgido cuando hablamos mucho ahora de ser crítico, ¿cierto? ¿Cómo opera lo crítico si son los ambos hemisferios que tienen que complementarse? O todo se complementa, digámoslo así. Entonces a mí se me da un complemento. Bueno, eso aprendí como a estudiarlo un poquitico y a informarme de muchas cosas a la par estudiando. Y entonces, ¿qué me tocó hacer? Me tocó hacer lo que hacía cuando niño. Escribir, y escribir, y escribir, y escribir. Y aprendí a escribir muy rápido. O sea, aprendí un poquitico en la capacidad de ir viendo imágenes y copiando. Entonces, eso fue un ejercicio valuoso para mí, que así se hicieran los garabatos, yo los entendía, como la letra de los médicos. Después ya la fui componiendo, pero al principio era como letra de médico, pero yo entendía lo que escribía y así sea cortico, demorándome otra vez hay veces, digámoslo así, descifrar. Y entendí por qué los médicos escribían así con tanta estilo taquigrafía. A mí no me tocó eso en el bachillerato, pero sí sé que a mucha gente le tocó, tanto a hombres como a mujeres. Bueno, Humberto, concretemos. Entonces la actividad, todo eso lo que surgió es que a mí me sigue preocupando mucho la educación y la educación de los niños en otros aspectos que usted tiene también, doctora. Entonces yo diría que había que hacer, que yo no sé, todos los padres de familia, los docentes, todos somos docentes. En cualquier momento de la vida tenemos que ser muy buenos observadores de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, y tener una relación, digámosle, de pareja en la familia y de la triada, padres de familia, profesores, estudiantes, en una comunicación a veces de esas cositas, indagando, uno va mirando y de pronto esa indagación le da para proveerle al padre de familia o a su esposa, mira, ¿será que vamos a tener que ir donde un médico? Mira qué tal y tal cosa, mira que de un neurólogo tal, o mira a ver qué nos puede ayudar la escuela, ¿sí? O sea que una de las actividades es que nosotros como adultos y padres de familia y profesores tenemos que
estarnos haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la causa de la dificultad de la lectura y comprensión si la vemos en un hijo? ¿Será por el trato? ¿Será que por cualquier castigo? Un mero castigo que no necesariamente pegar, sino quitarle uno a determinadas edades, los niños se bloquean, como decimos nosotros, ¿cierto? Y empiezan a tener unas cosas que en esa relación, que en el medio de enseñanza-aprendizaje que tienen los papás y los profesores, pero los profesores tienen más dificultad, digamos, en un sentido, que tienen que masificar a veces, ¿cierto? Entonces, ese trabajo del padre de familia que a veces tiene que hacer ir hasta el aula, a mirar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Ahí tocó una cosa que a mí todavía me causa mucha impresión, que se llama ahora el bullying. ¿Qué tanto el bullying no se ha acabado? El bullying utiliza otros medios en la relación de nosotros, los seres humanos, que a veces coartan a los niños a que de pronto puedan aprender. Fomentar mucho la lectura, los audiovisuales, lo que usted decía ahorita, hay que repetir con los niños, digámosle, en las edades de preescolar, hay que modular, vocalizar, jugar mucho con las imágenes, jugar con rompecabezas, porque ellos están globalizando, ven el mundo globalizado, no lo ven particularmente. Más adelante, pues, había que hacerle ya entender todo lo que es la parte de las vocales y cómo se unen, bueno, todas esas cuestiones. Pero hay que estar pendiente como en eso. Aquí entonces esa observación de las lecturas del fuego, crucigramas, y hacernos preguntas, hacer mucha muestra, estarnos preguntando e indagando a todo momento. Gracias, profe. Con mucho gusto, Jorge Humberto. ¿Quién sigue? Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches, Olga Liliana. Cuénteme. Bueno, profesora, pues realmente yo, en mi niñez yo hice solamente kinder, luego pasé a primaria, pero no recuerdo haber tenido dificultades en el aprendizaje, pero sí tuve una familiar, una sobrina, que ella, cuando nació, ella hizo un paro respiratorio, duró aproximadamente minuto y medio sin poder respirar. Y pues cuando eso sucedió, pues todo el mundo pues se preocupó porque el parto fue en partera, ni siquiera fue en institución, ¿sí? Después, cuando la niña fue creciendo, empezamos a ver que ella tenía ciertas dificultades para retener información y que eso en el proceso de la escolaridad de ella le causaba demasiadas dificultades porque ella no podía como retener la información que veía en la clase. Entonces nosotros nos tocaba, junto con mi cuñada, pues reforzarle lo que veía en la clase en casa para que ella pudiera memorizar un poco más fácil. Pues en vista de eso, pues realmente yo de pronto establecí un plan de educación para que ella, pues en ese momento yo no sabía cómo manejarlo, ¿sí? Porque eso fue ya hace mucho tiempo. Ni siquiera había empezado a estudiar la enfermería, pero sí veíamos la dificultad en la niña. Hoy en día pienso que se hubiera mejorado eso si hubiéramos tenido el conocimiento, si en la escuela donde ella estudiaba se le hubiera, como diagnosticado el problema de aprendizaje que tenía, y se le hubiera guiado de pronto, pero la niña siempre pensó que ella era muy bruta, que ella nunca iba a poder estudiar, que ella no iba a poder ser una profesional. Y es más, cuando ingresó a la universidad, ella decía que ella le daba miedo porque ella decía que ella se sentía menos que los demás compañeros, precisamente por esa dificultad que tuvo cuando era pequeña. Y que siempre se la marcaron durante el colegio, nunca fue el mejor promedio, nunca estuvo en los primeros puestos, siempre tuvo las dificultades para aprender, le costaba muchísimo retener lo que veía en las clases y tocaba llegar a reforzar. Pues en vista de ese caso, pues yo como docente,
de pronto hubiera mejorado, hubiera hecho de la clase de pronto ejercicio para mejorar la retención de la información que le hubiera podido beneficiar a ella o a 2 o 3 estudiantes o en última a toda la clase, ¿no? Porque ese tipo de actividades no solamente van a mejorar la retención de la memoria de ella, sino de todos en conjunto. Entonces, lo primero que de pronto se hubiera hecho, se hubiera, durante la lección del día, pues delimitar la idea de la clase. ¿Cuál es la idea principal de la clase? Luego de explicar el tema, hacer una clase más dinámica para mejorar la memoria de una forma, pidiendo al estudiante o pidiendo a los estudiantes que se hicieran en grupo y que hicieran como actos teatrales sobre lo importante de lo visto en clase. Luego se crearía un sistema progresivo de pasos, o sea, el primer paso que era lo importante de la clase, el segundo paso, el tercer paso, para ayudarles a ellos a retener información sobre lo que se vio. Luego les pediría que de pronto utilizaran los dibujos ya de manera individual para que ellos colocaran en cada dibujo qué era lo importante que vieron durante la clase. Y ya pues obviamente se concluiría ya de manera grupal, ya con la participación de ellos, reforzándoles o estando ahí para reforzarles dudas o aclarar de pronto inquietudes que tienen sobre el desarrollo de la clase. Y pues si yo fuera la docente o hubiera sido la docente de mi sobrina, de pronto durante el mismo curso hubiera puesto retos semanales que ayuden a estimular la parte cerebral, unos retos semanales que se dejan el lunes y se verifican o dentro del grupo los viernes, y así hacer las clases un poco más dinámicas para que ellos pues vayan aprendiendo. Pues realmente eso fue lo que entendí de acuerdo a lo que vimos hoy en la clase, es crear como estrategias novedosas para que a ella o a ellos se les hubiera facilitado más la retención de la información. Gracias, Olga. Tú eres enfermera, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, gracias. Bueno, señora. ¿Quién sigue? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Mónica. Le comento que pues yo también hice la primaria, hice kinder. Durante toda la primaria pues nunca presenté ningún trastorno en el aprendizaje. De hecho, yo era primer puesto del salón. Me mantuve así durante toda la primaria. Y de hecho, en el bachillerato también lograba ese primer puesto. Sí. Pues desde mi experiencia nunca, de hecho tengo 3 niñitas pequeñas y no, ellas tampoco sufren de ningún trastorno. Pero pues, la vez, a mí se me presentó un inconveniente en la memoria reciente, la memoria de trabajo. Y pues por una deficiencia de vitamina B12. Y ello me llevó pues a acudir a médico y me dieron el tratamiento respectivo. Porque con el paso de las años muchas veces esa vitamina B12 también se agota. Entonces nos produce también problemas en la memoria de trabajo. Sí, pero yo particularmente no he tenido, personalmente no he tenido la experiencia con ninguna persona que padezca el trastorno ni ninguno de sus tipos. Ok, bueno, si yo te preguntara, Mónica, si tuvieras una persona con dificultades en memoria de trabajo, aparte de la ayuda médica o de vitaminas o de medicamentos, ¿qué crees que podrías hacer por fortalecer esa memoria de trabajo? Piénsalo y en un ratico me contestas, ¿vale? Vale. Mientras le damos paso a otra persona. Claro que sí, ok. ¿Quién sigue? Yo, profe. Cuénteme, Virginia.
Bueno, profe, yo la verdad entré directamente al primero porque en mi casa mi papá era muy, digamos que ser sarcástico, machista, que el estudio era para los hombres, entonces entré en una primerita, pues era el concepto de mi padre. Sí. Durante mi proceso, pues siempre fui una buena alumna, me caractericé por siempre estar entre los primeros lugares, no tuve ningún inconveniente, algún problema de iglesia. De pronto ahorita ya después de mi segundo embarazo, me diagnosticaron que tenía tiroides y a raíz de la tiroides he presentado como falencias de pronto de recordar cosas, pero pues es muy esporádicamente y pues estoy en tratamiento, ¿no? Eso es lo que, uno de los síntomas que genera la tiroides. En cuanto pues a eso de lo que ha construido mi vida. En cuanto a el aprendizaje que yo reforzaría en un aula de clase, me gusta mucho la parte lúdica, donde el niño aprende por medio de la realización de juegos. O sea, yo buscaría una alternativa, un ejemplo de vocales. Entonces, vamos a jugar al escondite de las vocales, en donde los niños vamos a esconder las vocales, las vamos a encontrar y el objeto que inicia con cada vocal. Entonces, en ese concepto, ¿qué estaríamos trabajando? Estamos trabajando conceptos, estamos trabajando juegos dirigidos, estamos haciendo una actividad donde el niño se siente en armonía y le da el optimismo de poder realizar la actividad y para él es más fácil el aprendizaje significativo. Ok, muchas gracias, Virginia, muy amable. Bueno, gracias, profe. ¿Quién sigue? Profesora y compañeros, muy buenas noches. Carolina, buenas noches. Bueno, personalmente yo nunca he tenido pues, ningún tipo de dificultad en el aprendizaje. También he hecho toda mi educación desde el preescolar. Pero pues mi familia siempre hemos tenido nosotros una academia de arte marcial desde antes de que yo naciera. Entonces sí considero muy positivo porque sí he visto que niños con dificultades de aprendizaje a través de las artes marciales y al manejo de otro tipo de actividades extracurriculares, aparte del fortalecimiento que puedan tener y el acompañamiento que se pueda tener con el colegio, puede ayudarle a estimular no solamente el tema de concentración y de aprendizaje, sino también he evidenciado de un docente que en algún momento tuvimos una reunión y que nos sugirió que cuando tuviéramos niños con este tipo de dificultades, pudiéramos poner en sus entrenamientos y que se lo estaba recomendando a sus padres de familia, poner música bineural y el manejo de colores en los espacios donde el niño descansaba, por ejemplo, en su habitación. El manejo y cambio de tonos, el cambiar, por ejemplo, si había un exceso de juguetes o si había ausencia de ellos, para tratar de empezar a buscarle un equilibrio donde él mental y visualmente empezara a hacer cambios que pudieran ayudarle en la asociación de espacios para mejorarle todos los temas de comprensión, las tarjetas, de palabras para que le pudiera ayudar en temas de dislexia. Eso también lo hemos escuchado y nos lo han compartido varios fonoaudiólogos y psicólogos con los que a veces tenemos que hacer apoyo con los niños que han estado en la academia, profesora. Bueno, muchas gracias, Carolina, muy amable. ¿Quién sigue? Buenas noches a todos. Buenas noches, Edith. Bueno, pues yo les cuento mi experiencia. Yo estuve en el jardín desde sala cuna, más o menos desde los 5 meses, entonces entré muy pequeña. Entonces digamos que esto fue positivo en el sentido pues que tuve pues digamos estimulación. Nunca tuve un problema de aprendizaje, pero sí era zurda. Entonces resulta que a mi mamá en el jardín le dijeron que tenía que hacerme ejercicios para que yo dejara de usar la mano izquierda y usara solo la mano derecha.
sí, esto claramente sí me generó dificultad porque pues lógicamente mi instinto era usar la mano izquierda. Yo quería dibujar con la mano izquierda, quería hacer todo, entonces incluso la profesora a veces me amarraba, mi mamá me cuenta, pues porque mi mamá no lo veía como algo malo, lógicamente, me amarraba la mano, lógicamente, sin maltratarme. Pero entonces cuando yo ya paso del jardín al colegio, y nos hacían actividades simples como lo que tú decías, derecha, izquierda. A mí me generaba un poco más dificultad que a mis compañeros y a la hora, por ejemplo, de dibujar o escribir, se me dificultaba más. Entonces, por ejemplo, yo escribía todos los días diferentes. Entonces, a veces hacía la letra pequeña, a veces hacía la letra grande, a veces la hacía cursiva, porque no me sentía cómoda escribiendo con la mano derecha. No escribía como tan rápido. Entonces los profesores mandaban notas a mi casa diciendo que me hacían las tareas, porque no era mi letra. Entonces, pues lógicamente mi mamá como que siempre iba y decía que era que yo pues cambiaba la letra. Entonces, digamos que no me trajo consecuencias a mi modo de ver graves, pero sí, por ejemplo, yo no dibujo bonito. O sea, mi fuerte no es precisamente como temas artísticos y pienso yo que en parte tuvo que ver con el hecho de que la mano con la que normalmente lo hubiera hecho, pues no fue la que usé y en este momento yo todo lo hago ya con la derecha, ya me acostumbré. Y pues obviamente en cuanto a la actividad, pues si en este momento yo tuviera un niño zurdo en el salón, pues digamos que no le vería ningún problema. Sé que, digamos, los aparatos, sobre todo tecnológicos, tienden mucho a diseñarse un poco para las personas diestras, ¿no? Entonces, sí, pues, por ejemplo, en el salón, pues sí lo acomodaría de forma que quedara más cómoda a la hora de escribir y eso, pero no limitaría el uso de su mano izquierda. Esa sería como toda mi experiencia. Gracias. Muchas gracias, Edith. ¿Quién continúa? Profe Georgina Lazo. Gina, cuénteme. Profe, bueno, yo estuve primero que todo en un hogar comunitario, que antes les llamaban guarderías. Sí. Y yo me acuerdo que mi mamá me cuenta que allí pues a uno la enseñanza no le dejaban enseñar cosas de aprendizaje, pues de que tendría que escribir, y yo salí de allí escribiendo. Después hice mi preescolar y ella me cuenta que era una niña muy colaborativa, muy amigable y que fui muy atenta siempre y tuve un buen aprendizaje. En el transcurso de los años he visto que aprendo rápido, pero en el momento de hablar en público me produce pánico escénico, pero lo he ido mejorando después de realizar la pedagogía. Lo curioso es que soy buenísima para hablar en grupo, y buena para socializar el tema y todo eso, pero ya a la hora de hablar, como dice en público, un público grande, ahí me cuesta, se me entrecorta la voz. Sí, profe, eso. Usted decía algo que hay personas que tienen que leer 2 y 3 veces para entender un tema. Yo soy una de esas, que para estar segura de lo que estoy leyendo, vuelvo y leo para tener la seguridad de lo que estoy leyendo. Yo tengo un niño que nació prematuro y el doctor me decía, el pediatra, él no gateó. Él nació de 27 semanas, no me gateó, dijo que ese proceso le iba en su proceso del tiempo le iba de pronto a tener una dificultad, pero mira que él ya tiene 12 años y yo hasta ahora no le he visto una dificultad a él. Pero él es buenísimo, digamos, me dicen que los niños prematuros la cogen súper y él bueno para coger todo, digamos, las coge todas y en las clases le va muy bien, pero a la hora de realizar el examen no me le va tan bien como me le va en el transcurso de las clases. Eso es todo, profe. Listo, gracias, Gina. Bueno, profe. ¿Quién nos falta entonces? ¿Marisol Santos? Sí.
Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, gracias. Bueno, profe, yo sí hice kinder, transición, antes de entrar a mi primaria. Yo creo que tengo muchas dificultades en la parte artística. Yo no aprendí a dibujar, pero tampoco fue como algo que les preocupara nunca. Y creo que esa es una cosa que uno debería desarrollar de alguna manera, porque en este momento pues sí siento que es una falencia grave, ¿cierto? A veces uno me piden dibujar algo y pues es un mamarracho allí sin ningún sentido. Y creo que eso me afectó de alguna manera, como la parte tridimensional de las cosas. Me cuesta un poco de trabajo como el volumen de los objetos o imaginarme las cosas. Sí, la parte espacial. Creo que eso me generó allí una disminución, digamos, dificultad. Sí, sí, señora. Creo que hubiera querido haber podido como desarrollar un poco más esa parte, pero de resto pues nada, la parte de lectura y escritura no tengo ningún problema. Listo, muchas gracias, Marisol. James Murillo está por ahí. Sí, profe. Cuénteme. Pues yo así como dificultad no tuve. Pues soy hijo de docentes. Eso facilitó en un tema a veces mi aprendizaje porque pues además de las clases que veía, siempre uno lo reforzaba. En la guardería tuve la experiencia. Yo soy gemelo. De nacimiento tuve una parte de dificultad porque yo nací de segundo y mi hermano gemelo casi que estaba como sobre mí. Entonces nací como casi que fuese prematuro, pero estaba en la etapa normal, en el tiempo. Entonces eso pues ocasionó que tuvo que incubarme y todo demás. Pero nosotros, como pues comentaba, somos hijos de docente, entonces en la guardería, estuvimos pues en la guardería, íbamos, era relativamente muy cerca de la casa, entonces nos aprendimos pues el camino y todo bien. Y luego yo tenía una dificultad y era que yo no dormía y todavía yo me cuesta dormir de día, por ejemplo, no duermo de día. Así me trasnoche todo lo que sea. Y entonces me tenían que mandar a la hora de dormir para la casa o en su efecto tenían que darme algo pues como contentillo porque no solamente era por el hecho de que no dormía, sino que no dejaba dormir a los demás, hacía bulla y cosas y le tiraba cosas. Y entonces, pero ya luego, una vez llegamos tarde a la guardería y estaba pues, pero igual uno llegaba tarde y lo esperaba y estaba cerrado y ¿qué decidimos? Nos miramos y como mi mamá, claro, mi mamá estaba en la escuela, nos fuimos para la escuela y nos metimos al grado 0. Eso fue entrando casi después del primer semestre, entrando del segundo semestre. Y allí de una vez ya seguimos yendo, nos quedó gustando la escuela y seguimos yendo para su escuela. Y entonces la maestra del salón que estaba en grado 0 se sorprendía porque pues nosotros le rendíamos más en las tareas que ella ponía que los que estaban pues en la etapa que estaban de grado 0 normalmente. Mi hermanito es muy bueno en el tema de matemáticas y yo era en el tema de las letras. Entonces eso hacía que nos combináramos para hacer los trabajos. Después miré que tenía como el tema, por ejemplo, cuando ya inicié el bachillerato, que iniciaban toda la etapa de las exposiciones y demás, pues aunque buscaba los espacios y los momentos para repasar y eso, se me dificultaba memorizar. En una vez tenía una exposición y no estudié en la noche así como tal, que tarde, sino que madrugué mucho. Me levanté muy de madrugada y inicié a repasar y buscaba pues la estrategia. La estrategia era de buscar, de mirar algo o asociar,
era algo que de una vez me ubicara en la exposición que estaba haciendo, las palabras que iba a utilizar y demás. Y encontré que se fue la forma más fácil pues que no debería ser así. Ahora uno ya va aprendiendo, de memorizar. No lo escuchamos. Creo que se perdió la conexión con James. Bueno. Qué pena, la conectividad está mala. Quería, bueno, terminar, decir que, bueno, la forma y la metodología de memorizar, que pues que no, como ahora uno ya ve que no, el pie, la letra textualizada, no tendría que ser. Pero yo inicié haciendo ese trabajo de buscar como de lo que podía ver y de lo que podía tocar y de lo que yo ya había, en mi intelecto, ya había pasado por mi intelecto, asociar a eso que iba a exponer. Y eso me facilitó en aprender. Entonces yo busqué dos metodologías y era que el espacio ese de la madrugada, que era más de silencio, me permitía concentrarme más, pero también el utilizar objetos y de cosas que veía o que ya habían pasado por mi intelecto, que me facilitaba entonces ya en las exposiciones y en la discusión de los trabajos. Y eso también me facilitó en el tema de interacción. Ahorita una compañera le decía, había y aún todavía hago ejercicios de vocalización y entonces yo soy muy inquieto y he hecho cursos de comunicación, entonces los ejercicios que hacíamos allí también me servían para ese tema de vocalización y entonces ello me llevó a ir aprendiendo todo ese tema de metodologías y de pronto de asociaciones de cosas que eran externas, pero que me servían para manifestar o para mostrar algo que estaba interno. Entonces, como esa combinación me facilitó entonces en el trabajo y me ha facilitado de expresarme o desarrollar una temática o de exponer algo que quiera dar a conocer, como es como la experiencia que tuve directamente con eso. Muchas gracias, James. Mónica, ¿está por ahí? Sí, profe. Cuénteme rapidito a ver cómo sería. Profe, bueno, yo considero que le colocaría como varios ejercicios para ver si puede recordar una sucesión de números, si por ejemplo le coloco varios números y me puede decir cuál va adelante, cuál va después, cuál está antes, cuál va después, o si puede recordar el grafismo también de los números. Esto para poder saber si hay una dificultad en la memoria reciente, si se trata de pronto de alguna enfermedad o si se trata de un trastorno en el aprendizaje, porque la dislexia, tengo entendido, no es una enfermedad. Correcto. Pero yo particularmente, si fuera docente, yo no diagnostico nada porque yo no soy el profesional competente para hacerlo. Entonces yo lo que haría sería tratar de identificar cuál es la dificultad del menor y básicamente llamaría al padre de familia, solicitaría que se llame al padre de familia y le explicaría cuál es la problemática o la dificultad que tiene su hijo y que lo lleve al médico, que es realmente el competente, y si médico general tendrá que remitirlo al profesional, si se necesita otro profesional para poder establecer qué es lo que está realmente sucediendo. Listo, Mónica, muchas gracias. Bueno, Mónica acaba de tocar un tema importantísimo y es el de que nosotros no diagnosticamos nada. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y ni siquiera poner nombres a las situaciones. Es decir, nosotros nos tenemos que limitar es a planear, a hacer actividades generales, es decir, hablar en vocabulario que sea general. Que no llamemos a un padre de familia y le digamos, es que según lo que yo sé, su hijo tiene dislexia, o tiene discalculia, o tiene disgrafia, o tiene disortografía. No, nosotros no somos los especialistas en el tema ni los que diagnosticamos. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar los mecanismos que nos dan los procesos de neuroaprendizaje y neurodidáctica para poder facilitar el proceso del estudiante. Si es posible, y es nuestro trabajo, gestionar todos los apoyos necesarios para que ese trabajo de nosotros sea óptimo y se pueda realizar.
¿Cómo? Solicitando apoyo de psicología, solicitando apoyo de neurólogos si es el caso, solicitando apoyo de terapia ocupacional, que eso ayuda muchísimo en estos procesos para desarrollar todos estos sistemas de aprendizaje que nosotros generamos. Entonces, ustedes hablaron de cosas muy importantes aquí. Fíjense, ustedes, dentro de las actividades que ustedes plantean está toda la neurodidáctica. Alguien me habló del juego, aprender con el juego. Esa es la mejor forma de aprender y esa estrategia data de hace muchos años, pero hasta ahora vinieron a darle el título de neurodidáctica. La mejor forma de aprender es a través del juego. Yo me divierto, yo me emociono, yo me motivo, y si es un juego dirigido, planeado y con un sentido pedagógico, ese es el neuroaprendizaje. La lúdica mirada desde siempre lo planeado y el juego dirigido. Me hablaron también ustedes de esquematizar lo visto, de lectura iconográfica. Alguien me habló o varios me hablaron de aprender y memorizar bajo símbolos. Esa es la lectura iconográfica. Esa es neurodidáctica también. Hablábamos del aprendizaje significativo, que lo venimos hablando todo el tiempo en el diplomado. Entonces, fíjense ustedes cómo ustedes mismos concluyen que todo este diplomado finalizó en todo lo que es el neuroaprendizaje, la neurociencia relacionada con la educación y la neurodidáctica. Fíjense que si nosotros hacemos un compilado de todo lo que hemos visto a lo largo del diplomado, tenemos todas las herramientas para ya empezar a fomentar el neuroaprendizaje dentro de nuestras aulas. Entonces, mucho ánimo para todos, sigan consultando, sigan autoformándose, que ahí es donde se encuentran las mejores herramientas para pulirnos cada día más y generar procesos de enseñanza-aprendizaje óptimos para nuestros estudiantes. Fue un placer haber compartido con ustedes.